¿Qué tal, hermanos? Habla el pastor José H. Ruiz, esta vez desde mi casa, otra vez trayéndole, como siempre, la palabra del Señor. Y hoy quiero leer una escritura y vamos a leerla, vamos a meditar y vamos a dejar que con la iluminación del Espíritu Santo Dios pueda enseñarnos y mostrarnos cosas que son muy importantes para la iglesia hoy, especialmente en los tiempos en que estamos viviendo. Esta escritura se encuentra en Lucas capítulo 10 y vamos a leer desde el verso 30. Y esta ha sido más o menos una parábola o un pasaje muy predicado, a veces mal interpretado y mal colocado en algunas personas, pero hoy vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable a nosotros a través de esta escritura. El verso 30 dice: respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y dice que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Verso 31 dice que aconteció que descendió por allí un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Qué triste. El verso 32 dice, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, igual que el sacerdote, pasó de largo. Dos religiosos. Pero el verso 32 dice, el 33 dice, pero, note la diferencia aquí cuando la Biblia dice, pero, está haciendo un cambio para que nosotros podamos entender. Pero, dice, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, igual que el sacerdote, igual que el otro sacerdote levita, los dos vieron, por eso cruzaron al otro lado. Y acercándose a él y viéndole, fue movido a compasión. Dos religiosos lo vieron, pero no fueron movidos a compasión. Este sí lo vio y fue movido a misericordia. Acercándose a él, fíjate, acercándose, vendó, no dice que lo sanó, pero vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, dice el verso 35, al otro día al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús hizo la pregunta, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Señor, danos luz y gracia en esta escritura para entender el mensaje que tú quieres darnos a nosotros, especialmente a la iglesia hoy en día. Abre nuestra mente, nuestros corazones, nuestros espíritus, para que tu palabra pueda hallar cabida en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer otra vez, porque esta escritura dice que Jesús fue el que le respondió a uno que preguntó, ¿quién es mi prójimo? Bueno, yo desde ahora te digo,
que tu prójimo, según la Biblia, es aquel que está en necesidad. Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole, porque lo golpearon, se fueron y lo dejaron medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole, pasó de largo. Verso 32 dice que asimismo un levita llegando cerca de él lugar y viéndole también, pasó de largo. Pero un samaritano, verso 33, que iba de camino también, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su calvadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, que cuando todo lo que gaste de más, cuando yo regrese te lo pagaré cuando regrese. La pregunta viene, ¿quién pues de estos 3 te parece, dijo Jesús, que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. El que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz también lo mismo. Bueno, yo quiero que note conmigo que este hombre samaritano descendió. Este fue un descenso arriesgado. Esta parte del camino se conocía por estar siempre infectada por ladrones y era muy peligroso cruzar por allí. Y este hombre, claro, al cruzar por ahí cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron sus vestiduras y todo, e hiriéndolo, lo golpearon, dejándole medio muerto. Pero aquí, hermanos, viene la historia en la cual tú y yo quiero darte énfasis. Y lo triste que este sacerdote religioso, como dice Lucas 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. La religión no puede hacer nada. Un religioso no puede hacer nada. Y dice que viéndole, lo vieron la necesidad, como muchos hoy, religiosos, que vemos la necesidad, pero ignoramos, pasamos por un lado. No dice que no lo vio, sino que se fue por otro lado. No es mi negocio, no tengo que meterme en esa vida de ese pobre hombre, no tengo yo que hacer nada. Yo quiero decirte, hermanos, que la religión no puede hacer nada por las necesidades de la gente. Cristo no vino a traer una religión. No, porque si vino a traer una religión, vino a unirla a miles que hay hoy en día y los problemas en el mundo continúan. Cristo vino a traernos un estilo de vida, una forma de vivir. El verso 32 dice, asimismo, un levita, otro religioso, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. No le importó, vio la necesidad, estuvo consciente. Yo quiero que usted vea la gran diferencia de los que vieron estos dos. Verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino, vio de él
vino cerca de él y viéndolo igual que los demás, fue movido a compasión y misericordia. Unos vieron y no les importó. Y hermanos, así es el mundo hoy en día, a pesar de la religiosidad que existe. Este samaritano no se alejó, sino dice el verso, vino cerca de él y viéndole como los otros, él fue movido a misericordia. Ahora yo quiero que sepa que eso se registró en la Biblia por el Espíritu Santo, para que hoy tú y yo, al leerlo, tengamos un entendimiento. Si alguien tiene que tener misericordia, hoy es la iglesia, porque de ella y de nosotros Dios ha tenido misericordia. Note lo que este hombre hizo. Él se le acercó en el verso 34 y acercándose vendó sus heridas. No lo sanó, pero la vendó, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, en otras palabras, lo metió en su carro y lo llevó al mesón. Y no solo lo llevó, cuidó de él y vendó sus heridas. No dice que lo curó y lo sanó, pero dice que le echó aceite y vino. La mayoría de los viajeros en ese tiempo llevaban con ellos aceite y vino. Y esta era la razón. Porque el vino era como una especie de primeros auxilios. El vino era antiséptico y el aceite ayudaba a mitigar y sanar las heridas. Luego lo tomó y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero nota el verso 35, hermano. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, ¿sabes qué? Cuídamele, que cuidado por otro. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré. Y ten en cuenta esto, porque esta es una parábola, una tipología de Cristo. Cuando yo regrese, Cristo va a regresar a recompensar a cada uno de nosotros por nuestras obras que nosotros hemos hecho. Yo te lo pagaré, dice, cuando regrese. Es un tipo de Cristo, que cuando Él regrese nos pagará, que si en lo poquito fuimos fieles, en lo mucho Él nos pondrá y nos dirá, entra en el gozo de tu Señor. Mateos capítulo 25, verso 32 al 46, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas las personas, y él va a apartar los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque yo tuve hambre, dijo Jesús, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero como este, estuve herido, tirado, y me vendaste mis heridas, y me cuidaste, me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en las cárceles y vinisteis a visitarme. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y aquí viene, hermanos, el verso 39. Cuando te vimos enfermo en la cárcel y te vinimos a ti. Y respondiendo el rey Jesús le dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste.
Entonces los religiosos no pudieron hacer nada por aquel que estaba tirado, herido, golpeado. Y Jesús dijo, cuanto a mí lo hicieres a ellos, a mí me lo hiciste. Entonces Jesús dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y sin duda que allí estarán esos religiosos. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, no se lo hiciste, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos hermanos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso dice la Biblia. La iglesia hoy en día va a poner mucha atención a lo que vemos, las necesidades, el clamor, el grito, el lloro de las angustias de la gente en este mundo en que estamos viviendo. Y aquellos claros religiosos pondrán la mirada para otro lado, cruzarán para otro lugar. No son mis intereses. Hoy la gente, hermanos, están con un clamor atemorizada en cuanto al futuro. La gente olvidada ha sido robada, maltratada, rechazada, discriminada, abusada, golpeada, físicamente, mentalmente, verbalmente, sexualmente, psicológicamente y religiosamente también. Qué triste iglesia tenemos nosotros hoy en día, pero esta gente que son amada, que son discriminada, rechazada, abusada, golpeada, hermanos, son gente también amada por Dios. Tenemos que entender eso. Hay un clamor en los mundanos que no irán sino a la iglesia. Y nosotros, como dice Primera de Pedro, somos un linaje escogido, real sacerdocio que intercede entre Dios y el hombre, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas donde estábamos a esta luz admirable. La comunidad cristiana no podrá ser como los religiosos, cruzar, pasar, mirar para otro lado. Hoy, ¿cuál es el rol y el papel por el cual Dios ha querido tener una iglesia? Por otro lado, en este es el momento de la historia del mundo, donde la iglesia, llamada iglesia, dice Isaías, Dios grita, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas, como hoy en día, cubrirán la tierra, y oscuridad de las naciones, como hoy en día. Pero sobre la iglesia amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías dice, porque así dijo el 57, verso 15, el canto que cantamos, porque así dijo el Dios altísimo y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y santidad, y con el quebrantado de espíritu, y humilde, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar
el corazón de tantos que hay quebrantados en este día. Iglesia, yo me siento como Jeremías, capítulo 7, del verso 1 a 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, proclámale a ellos allí estas palabras y dile: oíd de Jehová, toda Judá, todos los que entran por estas puertas para adorarme a mí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien, hermano. Eso dice Dios. La iglesia no puede ni será la misma. La iglesia en este mundo está representándolo a Él como luz, como sal. Somos conocidos como los evangélicos, los cristianos, los aleluyas. Evangelio en la Biblia significa buenas noticias. Los que tienen buenas noticias. ¿Y a dónde irá la gente a oír buenas noticias hoy en día, donde estamos llenos de tantas malas noticias? Irá a la iglesia. Noticias buenas de Dios. Y note conmigo, ¿con quién cuenta Dios en este mundo? Una pregunta que yo te hago. No cuenta con los que no le sirven, con los que no le buscan, no le adoran, no tienen comunión, no tienen relación con Él, ni le interesa, ni creen en Él. Él cuenta con los escogidos, con los redimidos, con los llamados. Y no podemos ver este mundo siendo robado hoy en día, golpeado y herido y abandonado, sin una esperanza mejor para ellos. Oremos como dijo Él, que su reino venga. Y durante este tiempo que yo estaré hablando, llegándole a sus casas, ya sea los miércoles como los domingos en servicio en vivo, yo estaré diciéndote: iglesia, somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en este programa yo le estaré diciendo a la gente, incluyendo hoy mismo, lo que me escuchen, y aún personas que todavía no le han dado su vida al Señor, pero que nos están oyendo constantemente, amigos y también hermanos. Vamos a oír el clamor de ellos. Ahí va a aparecer diciendo: oren por mi hijo, oren por mi esposo, oren por mi esposa, oren por mi mamá, oren por mi amigo, oren por un matrimonio. Gente que va a mirar a la iglesia y va a traer su clamor para que nosotros clamemos a nuestro Dios por su misericordia. ¿Será posible que usted sentado ahí, que me oye cada domingo, cada miércoles o cualquier otro tiempo, que usted ve esas peticiones, usted oye el clamor, oye el grito, oye el lloro de esta humanidad, sus angustias, que oremos por sus necesidades? Por lo menos vienen a nosotros, porque nosotros representamos a ese Dios que ellos tienen fe de que puede responder a su clamor. ¿Cuánta gente hoy en día que llora por sus hijos que están en la cárcel? ¿Cuánta gente hoy quizás lloran porque hogares porque el esposo abandonó el hogar? ¿Cuánto hay el clamor de ellos que están golpeados, heridos, han sido despojados, han sido hermanos? Hoy en día yo quiero decirte que a la gente le han robado su dignidad,
le han robado sus privilegios, lo han explotado religiosamente, físicamente, económicamente, psicológicamente, verbalmente y aún sexualmente. Y ellos claman por ayuda. ¿Quién se sienta a orar? ¿Quién se sienta a interceder por ellos? El inconverso no hace eso. Es la iglesia. Y que Dios nos ayude a nosotros, que mientras el programa que usted lo esté viendo, donde quiera que esté, en su casa, aún en otros países, en El Salvador, en Colombia, en la República Dominicana y donde quiera que usted se comunique con nosotros, usted va a ver lo que los religiosos vieron y pasaron al otro lado. Usted va a ver lo que los levitas vieron y no hicieron nada por ellos. Pero nosotros, hermanos, seremos como el samaritano, que nos acercaremos a ellos y tomaremos sus necesidades y su grito y su lloro y su clamor. Si usted no puede, yo no le voy a invitar como Jesús le dijo a sus discípulos en el momento que más lo necesitó. Se apartó como un tiro de piedra a orar y cuando regresó los encontró durmiendo. Y él le dijo: "Ve, ¿no podéis orar conmigo una hora? Yo no te pido que ores una hora, no, ni a reunirte en un lugar, no, ni mandar tu nombre y tu dirección, inscribirte que tú... No, tú mismo ahí donde estás, asume esta responsabilidad. No hagas como los religiosos y vea esa petición, ve ese lloro, ve ese crujir de muchos, ve ese lamento y voltear ahí mismo, ahí donde está viendo, en la cara para otro lugar, como que no me interesa. Ese no es mi negocio. Entonces tú no eres parte de la familia de Dios. Todo lo que tienes que hacer al terminar este programa, 5 minutos. Dios te ha dado muchos minutos en esta vida, muchas horas, muchos días, muchas semanas y aún muchos años. ¿Qué no podemos tomar al terminar este programa ahora mismo? Y esas personas, esos clamor, ese llanto, y escribirlo. Si estás con tu esposo oyéndome, con tus amigos o quien sea que esté allí, que no podemos tomar un tiempo para en unos 3 minutos llevar estas oraciones, hermanos, delante del trono de la gracia. Ya vimos, ya oímos el clamor. No tenemos que conocer esas personas, pero sí somos intercesores por ello. Y al terminar el programa, no solamente tú te sientes que me escuchaste, te alimentaste con la palabra, pero también pudiste cooperar con el Señor porque somos colaboradores de Dios. Gente santa, pueblo santo, adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, si verdaderamente somos cristianos y no religiosos, no vamos a pasar por otro lado. No vamos a mirar como que eso no nos interesa. Por el contrario, ahí el que se comunica, quien se comunique, en donde quiera que tú estás, y tú serás parte de un ejército que intercede, no solo en San José, pero en el mundo entero, en El Salvador, en Costa Rica, en Colombia y en los estados de personas que se comunican con nosotros. ¿A poco no vamos a ir delante del Señor con estas necesidades? Hermanos, la iglesia tiene una gran necesidad hoy en día. Y esta es la iglesia que Dios está levantando. Esta es la iglesia que Dios está levantando en estos días. Y esta es la iglesia que va a proclamar su misericordia. Y cuenta. ¿Con quién cuenta Él? Él cuenta con los suyos. Y por eso viene a los suyos. Yo espero que hoy tú medites profundamente y que oiga esos clamores. No es decir, oh, voy a orar por ti.
Oh, estoy orando y de veras no orar. No, hermanos. Si somos verdaderamente cristianos, ahí mismo oramos de una vez por esas personas y que la misericordia de Dios les alcance a ellos también, en gratitud, en Cristo Jesús. Amén. Padre, yo le he traído estas palabras a tu iglesia. Ellos no son religiosos, que no miran para el otro lado y pasan por otro lado, sino son como aquel samaritano que se detuvo, aquel que era una figura tuya, que nos lleva de la casa, del camino, nos lleva al mesón y allí nos cuidan, nos vendan nuestras heridas y nos trae sanidad al alma. Y no solamente sanidad, nos dan consuelo y esperanza al futuro. Y cuando Cristo regrese, Él nos dirá: bien bendito de mi Padre. En lo poquito ustedes fueron fiel, pero yo en lo mucho le pondré. Entren en el gozo de su Señor, en Cristo Jesús. Amén.